Olá, meus Hola mis amigos. amigos, Muito muy bom buen dia. día. Que Que Deus Dios dé a a partir partir de agora que de Ele dê a ahora você e a que sua Él le dé a família, usted y a su a partir familia, desse a momento, partir de ese momento, uma un segunda-feira, uma lunes, un terça-feira, uma martes, un quarta-feira, miércoles, en fin, todos os todos los días dias de esta semana, maravilhosa para maravillosa você. para ustedes. É o que eu Es lo desejo. que yo deseo. Você que Usted crê que na cree en la palavra de palabra de Deus, que Dios, crê tiene para derecho a isso. eso. Você que Usted não que no crê, cree, esquece. olvídese, Mude de cambie de canal. canal. Mas você Pero que usted que crê, cree que está interessado interesado em en aprender os el segredos e secretos y misterios de la fé fe y tomar posse posesión de la fe por sus propios méritos y esfuerzos, então entonces nosotros estamos aquí para ayudarlos. Mire solamente, usted conoce la historia del sabio y de su discípulo. Usted ya oyó esa historia. Es una historia muy interesante y tiene una profunda enseñanza para cada uno de nosotros. Una profunda, extraordinaria enseñanza para nosotros. Se cuenta que un sabio chino estaba andando, caminando junto con su discípulo y andando por el interior de allá de China. Él vio una casa bien pobre y que por la chimenea salía aquel humo y no tenía lugar para él posar. Entonces él se dirigió a aquella casa pobre y cuando él llegó allá, tocó en la puerta y fue bien recibido, atendido y encontró por parte de los dueños de la casa una asistencia extraordinaria. Entonces, aún siendo pobres, aún viviendo una vida en los límites de la miseria, aquella familia dio guarida para ese sabio y su discípulo. ¿Qué es lo que ellos tenían allá? No tenían nada. Todo. Ellos vivían la vida de aquella casa, de aquella familia, estaba asentada sobre una vaca, sobre una vaquita. Aquella vaquita daba leche, aquella vaquita daba queso, aquella vaquita daba cuajada, aquella vaquita sustentaba a la familia, aquella familia pobre. Y el sabio quedó allá un día, una noche. Al día siguiente, el sabio se despidió de la familia, agradeció y se fue. Pero cuando él llegó más distante de aquella casa, él habló para su discípulo: mire, vuelva allá, agarre aquella vaca y lance en el precipicio. El discípulo quedó asustado, hablando: caramba, maestro, el Señor fue tan bien recibido, ellos nos dieron lo que tenían de mejor. Si usted manda matar a aquella vaquita, ellos ¿de qué van a vivir? Entonces el maestro le dijo: haga lo que yo le estoy mandando y después usted va a ver. Y el discípulo, obedeciendo a su maestro, fue allá, lanzó a la vaquita por la ladera abajo. Y ahí, ¿qué sucedió? Pasó 2, 3, 4 años. Y entonces aquel sabio y su discípulo volvieron a aquel lugar y pidieron abrigo en aquella casa. Ahí ya no era ya una casita, ya no era una casita pobre, miserable, no. Ya era un lugar amplio, productivo, que tenía verduras, legumbres, frutas. Tenía allá su huerta bien
saludable. Era una cosa muy buena, muy bonita. Y obviamente daba sustento para toda la familia. Entonces el sabio preguntó, yo estuve aquí hace 4 o 5 años atrás y yo quería saber qué es lo que pasó con ustedes. Ahí el Señor dice, oiga, nosotros teníamos una vaquita que era nuestro sustento. Pero la vaquita murió, cayó en el precipicio. Y nosotros no tuvimos otra alternativa sino comenzar a trabajar en la tierra. Nosotros comenzamos a plantar, comenzamos a sembrar, comenzamos a trabajar con lo que teníamos, con lo poco que teníamos. Nosotros sembramos y las cosas fueron creciendo, las verduras fueron creciendo. Nosotros fuimos vendiendo en el mercado y en fin, fuimos prosperando. Hoy nosotros estamos viviendo una vida así grandiosa. Y lo que se vio y lo que se aprende es que en cuanto la persona estuviera presa a una determinada situación, ella no va a salir de aquella situación caótica que ella se encuentra. En cuanto ella estuviera dependiendo de una vaquita, ella no va a tener suceso, ella no va a prosperar, ella no va a desenvolver su potencial. Entonces, la hoguera santa de Israel, yo creo que el Espíritu Santo nos dio esa dirección, esa inspiración, para que las personas dependan de sí mismas y sobre todo de Dios. Y llegar en el altar y coloquen su vaquita. Oh, mi Dios, ahora voy a quedar en tu dependencia. Aquí está mi vaquita y acabó. Ahora yo quiero saber si el Señor es Dios, si el Señor existe, si tu palabra es verdadera. Yo quiero ver si el Señor va a abrir las ventanas del cielo. Yo quiero ver las grandezas tuyas, porque yo no dependo de nadie más, de nada, de nadie. Yo no puedo ni siquiera depender porque yo no tengo a quien recurrir. Esa es la fe, mi amiga y mi amigo. Fue por eso que el apóstol Santiago habla que Dios dio la fe para los pobres. Porque los ricos ya tienen su consuelo o su bienestar, sus recursos. Entonces, para los pobres dio la fe para que a través de esa arma de guerra, de defensa, de ataque, esa arma haga de la criatura, del pobre, una persona bendecida. Cuando Jesús habló para el pobre, para el joven pobre, para vender todo y darlo a los pobres, Jesús estaba allí probando el corazón de aquel joven. Y él realmente no pasó la prueba porque él probó que su corazón estaba en sus riquezas. Entonces, por causa de eso, él perdió el reino de los cielos, que fue lo mismo que sucedió con el rico que murió y también Lázaro que fue para el seno de Abraham. La misma cosa. Lázaro no tenía a quien apegarse, entonces él se apegó a su fe, al Dios de sus padres. El rico no. El rico tenía la fe de sus padres, el Dios de sus padres, pero no practicaba. Él no vivía de acuerdo con la fe que él era judío, que él tenía o decía poseer. Por causa de eso, él fue para el infierno porque él quedó en la dependencia de sus riquezas, de su poder, de su gloria. Entonces, mi amiga y mi amigo, Dios no es en contra de la riqueza, por el contrario, Dios es el dueño de todo. Él es rico. Entonces, yo quiero que usted sepa, y hasta porque Abraham fue rico, inmensamente rico, Isaac también, su nieto,
Y hay judíos por el mundo entero ricos, muy ricos, por causa de la promesa hecha para Abraham. Ahora, esa promesa que fue hecha para Abraham es también para usted. Es para usted también. Pero si usted queda dependiendo del gobierno, queda dependiendo del patrón, queda dependiendo de fulano, de un amigo, de una bolsa familia, queda dependiendo de favores de terceros, usted no va a salir, usted no va a desenvolver su potencial. Su potencial va a quedar preso, amarrado, atado. Y yo puedo hablar eso para usted. Yo tengo autoridad y experiencia, yo puedo hablar eso para usted. Porque sucedió conmigo. Y Dios no hace acepción de personas. Él bendice a todos. Ahora, ni todos los que quieren la bendición de Dios no quieren seguir el camino que el Señor traza. Ni todos quieren apegarse a la fe, ni todos quieren contar consigo mismo y sobre todo con Dios. Porque esa es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es dependencia de Él. Si usted no depende de Él, esa fe es engañosa, no vale nada. ¿De qué sirve decir que usted cree en Dios, pero no cree en sí propio? No cree en las promesas de Él. Si usted cree en Dios, usted cree en las promesas de Él. Y si usted cree en las promesas de Él, usted actúa, usted toma actitud. Usted hace su parte para que entonces Dios haga la de Él. Esa es la fe. No es eso lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la fe. Está escrito eso. Por cuanto es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios, por cuanto es necesario que aquel que cree en Dios, tenga la certeza, tenga convicción de aproximarse de Él y presentar su vida y depender de Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por cuanto es necesario que aquellos que se aproximan de Dios crean que Él existe y que se torna galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces, esa fe que Dios agrada está ahí con usted. Usted tiene esa fe. Está ahí con usted. ¿Qué es lo que falta? Falta que usted accionar esa fe. Falta que usted ejercitar esa fe. Falta que usted tome actitudes. Porque la fe da coraje también. Y yo puedo enseñarle eso a todos ustedes. Porque yo experimenté esa fe. Yo experimenté ese Dios que yo predico, que yo enseño, que yo dependo. Yo experimenté. Yo hice mi pacto con Él. En dado momento de mi vida, yo solté todo. Yo me despojé de 2 empleos públicos que yo ganaba muy bien y me daba para... Yo hoy estaría jubilado, viviendo del gobierno. Yo dejé 2 empleos públicos, uno federal y uno estadual. Pedí mi liquidación. ¿Sabe por qué? Porque yo había hablado para Dios, pues todo o nada, o el Señor es conmigo o el Señor no es conmigo. Y cuando yo hice eso, entonces Dios prosperó mi trabajo. Él me dio sabiduría, me dio conocimiento, Él me fue dando, sustentándome con los frutos del Espíritu Santo, con los talentos del Espíritu Santo. Entonces es así que funciona, mi amiga, mi amigo. Es claro que si la persona cree en Dios y queda esperando una magia de parte de Él, Dios no es mago. Dios habló, Dios prometió, Dios dice, Dios pronunció su promesa. Entonces, nosotros tenemos que ejecutarla. Nadie puede ejecutar la promesa de Dios por mí. Yo tengo que ejecutarla. Yo tengo que obedecerla por mí mismo. Usted tiene que obedecer por sí propio. Y es eso lo que es difícil para que las personas entiendan. Ahora es claro.
Cuando usted toma una actitud de fe, usted tiene que sacrificar. Sacrificar su vida, sacrificar su yo, sacrificar sus voluntades, sacrificar sus pecados. Usted tiene que sacrificar, sacrificar, sacrificar. Siempre sacrificar, sacrificar todo el día. Todo día. Y yo quería que usted entendiera eso. Sin el sacrificio de la fe, no hay creencia. Porque creer apenas de forma teórica es fácil. Todo el mundo cree. Pero de forma práctica, apenas aquellos que realmente conquistan, aquellos que realmente creyeron. Es la fe. Es la fe inteligente, sobrenatural, misteriosa, que las personas no entienden, que las personas que no tienen el Espíritu Santo no entienden. Cuando nosotros hablamos, enseñamos, orientamos, las personas parece que son sordas, parece que son ciegas, parece que son débiles mentales, no entienden nada. Usted está hablando una cosa, entienden otra. No tenga duda, porque son personas que quieren solo los beneficios. Quieren quedar apenas, usted ha visto aquellos hijos de pajaritos que no puede volar, que no puede hacer nada. Solo queda con el pico abierto, esperando que la mamá venga y le traiga la comida, le traiga la comida y le traiga su boca. Entonces, mi amiga, mi amigo, depende de usted. Su vida depende de usted. Obviamente depende de usted creer en la palabra de Dios. Entonces usted depende de sí propio y sobre todo de Dios. Es así que funciona. Quien cree, va. Quien no cree, queda. Dios los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús y que le abra el entendimiento para que ustedes puedan ver la visión de la fe sobrenatural. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.